Hace unos días en la tertulia nos hacíamos la pregunta: ¿son las series la nueva versión de la literatura? La discusión dejó un montón de puntas abiertas, así que nos planteamos continuarla y ampliarla. Es casi que indiscutible que las series son el producto de consumo masivo por excelencia de estos tiempos. Hay escasos libros que generen el mismo nivel de conversación popular, cae la cantidad de gente que mira los canales de aire, y con los cines cerrados las películas pierden su carácter de experiencia colectiva. Hoy les proponemos seguir reflexionando sobre este fenómeno, el de las series. Tanto lo positivo, que es el contenido de muy alta calidad que está muy accesible, como lo negativo, que puede ser el consumo en exceso. Y para discutir de todo esto tenemos como invitados a Raúl Echeverri, quien es director de fotografía, trabajó por ejemplo en la película Los Últimos Románticos, también es docente. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. No te estamos escuchando, creo que tenés el micrófono apagado. Pues de nuevo, ¿qué tal? Buenos días a todos. Incluso ahí en Zoom te ves como fondo un fotograma de la película, ¿no? De Los Últimos Románticos. Exacto, sí. También está con nosotros Rosario Sánchez Vilela, quien es doctora en Ciencias Sociales, investigadora, docente en la Universidad Católica, responsable del capítulo nacional del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, OITEL. ¿Qué tal, Rosario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Encantada de estar aquí. Igualmente nosotros de tenerte. Y bueno, acá ya en el estudio con nosotros está Fernando Medina, conductor de Vivir con los Ojos por Radio Mundo. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, Gastón. Buen día a los compañeros de mesa. Un placer compartir esta conversación con ustedes. Rosario, para arrancar te pido simplemente una introducción, porque ya que mencionaba esto del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, o VITEL, te pido si lo podés explicar muy brevemente qué es, así te terminamos de conocer, ¿no? como invitada. Bien, el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva es una red de investigadores que abarca 11 países, es iberoamericana y por lo tanto España y Portugal también están incorporados, y también tenemos una pata en Estados Unidos analizando la producción hispana en Estados Unidos, para población hispana. El observatorio básicamente trata de generar información que sea útil para pensar políticas de incentivo a la producción de ficción televisiva, estudia las transformaciones de esa ficción televisiva, los géneros y sus variantes. Ha estado concentrado VITEL, sobre todo en la televisión abierta, y en los últimos años hemos hecho un giro hacia la observación del video on demand y del fenómeno del streaming. Todos los años publicamos un anuario que puede estar, que está disponible, de hecho están disponibles en el sitio de VITEL de la Universidad Católica del Uruguay, por ejemplo, y donde pueden también acceder a los capítulos específicos de Uruguay, además de a todo el anuario, porque además trabajamos con una metodología que nos permite comparar lo que está sucediendo en los distintos países y ver cómo circulan esas ficciones televisivas, qué temáticas, etc. Bueno, después, de todas maneras, en la conversación capaz que abundamos un poco más. Sí, ya vamos a hablar sobre eso, pero me parecía que estaba bueno para terminar la introducción. Y así como primera pregunta, esta va en realidad solo para Rosario y Raúl, porque a Fernando ya sé la respuesta, que es si ustedes son consumidores de series. ¿Raúl? Sí, abierto. Abierto y desde siempre y de toda la vida, porque no se olviden los más veteranos de repente que siempre hubo series en la televisión abierta. Cuando yo crecí en los 70 y crecí viendo series. Lo que pasa que tenías que poner el Canal 4 los sábados, Los Intocables, o Bonanza, o después El Planeta de los Simios, o Twin Peaks en el año 92. O sea, siempre hubo series, ¿no? O sea, ahora con todo esto mucho más y sin consumo abundante. Sí, lo más fácil, lo que cambió seguramente sea, aparte de la cantidad, la manera de acceder, ¿no? Porque mi madre me contaba que tenía que ir a la casa de la persona que tenía televisión a color para mirar tal serie que miraba. Bueno, hoy eso es mucho más accesible, ¿no? Claro. ¿Y Rosario, en tu caso? Bueno, yo sí soy muy consumidora de series. Lo fui siempre, pero más en este último tiempo, porque creo que están pasando cosas muy interesantes en las series, y he visto algunas producciones realmente sorprendentes. En casa me hacen la broma de que me he buscado la excusa perfecta para ver televisión, porque me dedico a estudiar la televisión y a ver series.
Pero sí, miro muchas series y de todo tipo en general, pero hay algunas que específicamente han llamado mi atención. Y de alguna manera me pasó lo mismo con la telenovela, ¿no? Yo me acerco a la televisión y a los estudios de televisión desde la telenovela. Yo soy profesora de literatura, además, no solo doctora en ciencias sociales. Desde la literatura voy a la telenovela en principio, ¿sí? Y bueno, y ahora el fenómeno que las plataformas y sobre todo esta tercera edad de oro de las series, ¿no? Porque están en una tercera edad de oro de las series que un poco inaugura Los Soprano en el 99, que un poco inaugura HBO cuando dice esto no es televisión, es HBO, ¿sí? Y bueno, y ese fenómeno en particular es el que me interesa y bueno, y trato de estar más o menos al día con lo que se va produciendo. Fernando, yo en tu caso ya sé que sí, lo hemos discutido acá fuera de micrófonos también, y hemos charlado bastante de series, y también incluso de esa visión que tenías vos de como eso que tenés vos, no, que es real, de que es de lo que la gente habla hoy es de series, ¿no? Sí, yo veo series, yo no comparto para nada digamos, esa reserva que se expresa en decir, bueno, si me demoro 7 horas con un libro, está perfecto, me siento bien conmigo mismo, y si me demoro 7 horas con una serie, no, porque es un consumo problemático. Un empacho. Consumo, sí, alguna clase de error cultural que uno está cometiendo. No lo comparto para nada, creo que tenemos que ir saliendo de ese sentimiento, porque eso no es papel o pantalla, eso es la calidad de la ficción que tenemos delante. Si son 7 horas de Agatha Christie y 7 horas de True Detective, me parece que es exactamente al revés. Es decir que, digamos, lo que terminamos concluyendo es que, de nuevo, ¿no? La vieja sentencia de Oscar Wilde, de lo que se trata es de si es bueno o malo, y ya no tanto de si es el papel o la pantalla. Estamos en ese desasosiego en este momento. Depende de cuál temporada True Detective. Igual, bueno, no, yo creo que es cierto que la primera es extraordinaria y que la segunda y la tercera no la tanto. Tercera no la vi porque la segunda me decepcionó mucho. Claro, sí, yo estoy de acuerdo con Raúl que la tercera ya recupera algo de lo que habíamos visto en la primera, que realmente ahí con Nick Pixolato detrás fue deslumbrante. Pero bueno, elegí ese ejemplo, evidentemente. Ese caso es, en esto que fue el disparador el otro día, el vínculo entre literatura y series. Sí. Ese caso es particular porque es un escritor novelista que se larga a escribir una serie durante años, ¿no? Y que quizás el problema con la segunda serie es que la segunda temporada es que la tuvo que escribir de un año al otro, ¿no? La primera la había trabajado como una novela, o sea, durante años la había ido escribiendo. Sí. Es un caso de eso, ¿no? Es un escritor que simplemente cambia de formato, pero sigue escribiendo, ¿no? Es que es sintomático. Cada vez más está pasando que las plumas de talento se están volcando a escribir guiones. Es interesante pensarlo en perspectiva histórica eso, porque en una primera época dorada de Hollywood, muchos grandes escritores se volcaron a escribir guiones y fracasaron porque básicamente la industria del cine no les, digamos, daba el reconocimiento que ellos buscaban y que acaso merecían. Se lo consideraba un personaje absolutamente subalterno, el guionista, vos lo sabés perfecto, sí. Gastón, que te dedicás a eso. Pienso en Scott Fitzgerald, por ejemplo, que fracasó rotundamente queriendo escribir guiones porque no le prestaron atención, esencialmente. Sí a Faulkner, que básicamente cumplía su trabajo, no esperaba nada y le iba bien, ganaba dinero, que era lo que le interesaba. Eso Chandler fue cambiando. Alguna también, creo. Hay que hablar. Sí, tantos otros. Ray Bradbury, en fin. Eso fue cambiando y ahora lo que estamos viendo es grandes talentos de la escritura creativa volcándose a escribir para la pantalla. Pero ahora sí es el número uno. O sea, el guionista pasó a tener un rol en la serie más preponderante del que tenían en el cine. Hay una respuesta para una de las cosas que dijo Juan Grompone el otro día, que él decía, bueno, no, en literatura tenemos un autor, a veces dos, mientras que en las series tenemos muchos. Yo discrepo con eso en los dos sentidos. Creo que en literatura conocemos todas las formas de la autoría, desde las más colectivas, anónimas y a través de generaciones, ¿no? Si lo pensamos en términos históricos grandes, pienso, no sé, en Las Mil y una Noches, y que en las series también tenemos autores que son dueños de sus ficciones, pienso en un Matthew Weiner o en un Vince Gilligan, productores, guionistas de Mad Men y Breaking Bad, que le aplicaron una visión narrativa de conjunto a toda esa larga tirada de episodios a lo largo de muchas temporadas, y de los que cabe decir que son los autores de esas ficciones. Entonces, además, ¿qué problema habría en que hubiera más de un guionista? No hay ningún problema. Lo que pasa es que si no se entiende cómo funciona el audiovisual, sea película, serie, es un arte colectivo. A mí no me importa si hay 10 guionistas. A mí lo que me importa es que el resultado me cope.
Eso es un prejuicio también de la ilustración del Uruguay, del uruguayense. Tiene que tener ciertos visos siempre de cosa para que esté aprobada por el pulgar romano, digamos. No, el cine no es igual que otras cosas, las series no son igual que otras cosas, son incomparables. Entonces sucede muchas veces que en un proyecto largo tiene que haber muchos guionistas, muchos directores de fotografía, muchos técnicos se van alternando, pero conserva una espina dorsal fundamental, dada en este caso por el primero que hace la temporada o por el que hace el piloto y después, ¿no? Como que siempre ese es la impronta de cada uno. Ahora, yo no le veo los problemas a la cosa, digamos, ¿no? Sí, el cine o las series, ¿no? Todo lo audiovisual, la publicidad también, ¿no? Todo lo que sea audiovisual necesariamente es colectivo, ¿no? No lo puede hacer una persona sola. Y no hay otra. Y necesariamente es caro también, ¿no? No entender eso es hablar, digamos, de cosas. Pero... Rosario, si vos querías intervenir. No, quería intervenir porque me parece muy acertado lo que están planteando, pero quería referirme a dos cosas. Una, la centralidad del guionista de la que recién hablaba Fernando, ¿no? Que es un poco lo que explica el fenómeno de las grandes series, ¿no? En estos últimos 20 años. Y que eso fue una política específica de HBO, ¿sí? Donde pretendió salir con todo a transgredir el formato de las series, a transgredir las temáticas, dándole absoluta libertad creativa, ¿sí? A los autores y colocándolos en el centro, cosa que no les pasaba en el cine, ¿sí? Bueno, yo ahora estoy trabajando un poco con la obra de David Simon y toda la trayectoria de Simon lo muestra dueño de lo que está haciendo, ¿sí? Productor principalmente de The Wire, ¿no? Después de otras, pero fundamentalmente de The Wire. The Wire, después Tremé es para mí una obra impresionante, por lo que supone de representación de una sociedad y de una situación en particular, pero también por la música espectacular que tiene y las imágenes. Pero a mí me gustaría enfatizar una relación de las series con la literatura, porque algunos de estos fenómenos que se critican en respecto a las series, no se critican respecto a la literatura del siglo XIX, ¿sí? Dickens, Tolstoy, Balzac escribieron novelas por entrega, ¿sí? Escribieron incluso colectivamente porque no llegaban a tiempo con las entregas, ¿sí? Había escritores, lo que hoy llamamos los showrunners, había escritores que estaban colaborando para llegar a la entrega del folletín o de esa novela por entrega. Algunas de esas novelas fueron escritas de una vez, pensadas como novelas unitarias, y otras fueron pensadas en lógica serial, es decir, estaban contrarreloj escribiendo el capítulo. Hay una obra de Balzac que se llama La solterona, que es una de los primeros folletines, que además escandaliza, porque es una solterona que está movida por el deseo. Por lo tanto, imagínense eso en el siglo XIX, ¿sí? Y estas narrativas seriadas del siglo XIX siempre tuvieron un enclave muy popular, claro está. Pero hoy nadie discute ni a Dickens, ni Alejandro Dumas, ni a Tolstoy, ni a Dostoyevsky, ni a Balzac, ¿sí? La conexión es con la literatura, me parece que más que decir que las series vienen a sustituir a la literatura o dar continuidad a la literatura, son otra cosa, ¿sí? Pero tienen una tradición en la que se enclavan. La ficción seriada arranca en el siglo XVII. Las series no son otra cosa que una versión nueva de esa serialidad, ¿sí? De la literatura. Como se escribe teatro, como se escribe poema, como se escribe cualquier cosa escribible, también se escribe guión. Exactamente. Eso es un formato de la literatura. O sea, decir que las cosas están una en vez de otra, por eso digo, es desconocer todo, porque una buena idea se basa en un guión, o en una buena serie, se basa en un buen guión. No existe que una buena serie, una buena película no tengan un buen guión. ¿Me explico? Exacto. Entonces ya de ahí es básico. Pero hay mala literatura y buena literatura. Hay buenas series y malas. Y como todo, claro, obvio.
Con Fernando acá alguna vez debatimos sobre si un guionista alguna vez podría llegar a ganar un premio Nobel, ¿no? Como de eso que, por donde ibas vos, de una nueva versión de la literatura, bueno, es... ¿Y por qué no? Si como... la ganó Dylan... Sí, puede pasar en cualquier momento, sería lógico ¿Por qué no? que sucediera. Claro. Para decir eso con un poco más de claridad y con algún desarrollo, lo que yo percibo es que las series están cumpliendo la función central de la literatura. Hay una tensión en esto, la literatura entendida en un sentido tradicional, la novela y el cuento, que son el producto estrella de la literatura en el siglo XX, digamos, ya no tanto la poesía, la función central de la literatura en el sentido de contar las grandes historias, en el sentido de hacer los grandes lances, las grandes aventuras de exploración del corazón humano y de, por supuesto, levantar la mano para pedir la titularidad del encuentro con la gente. Esa función central la están cumpliendo las series más que los libros, y esto se manifiesta por lo menos en dos cosas, para mi gusto, ¿no? Insisto que hay una tensión, que no es que la literatura se haya replegado del todo, la literatura entendida en un sentido tradicional está ahí, conserva su lugar, pero hay un desasosiego, y este desasosiego es fascinante porque es conocido. Lo que decía Rosario del siglo XIX es solo el final del camino, para mi gusto. Lo que pasó con las novelas, que no son criticadas ahora, sí, las novelas por entregas, llámese Crimen y Castigo o Madame Bovary o Guerra y Paz, pero sí fueron salvajemente criticadas en su momento, y resistidas, y nadie las aceptaba como parte de la literatura, exactamente del mismo modo en que no son aceptadas como parte de la literatura ahora las series. Pero esto es conocido porque es viejo. Ese cambio de cuerpo de la literatura, ese cambiar de producto estrella de la literatura, de dejar de ofrecer una cosa para empezar a ofrecer otra, lo vimos muchas veces, y lo vemos desde los orígenes mismos de la literatura como práctica humana. Empezamos en la oralidad. ¿Qué son la Ilíada y la Odisea que estudian los chicos en el liceo? Oralidad, memoria. Imagínate la tertulia en perspectiva que se armó cuando apareció la noticia de que iban a fijar por escrito las historias de Aquiles y de Ulises. Era un escándalo, porque significaba que la gente iba a dejar de ejercitar la memoria y la inteligencia, iba a confiar esos textos que eran tan importantes en lugar de a la palabra sonora, alada, ¿no?, dialogante, efímera, a esos simbolitos acostados en un papel, una cosa inaceptable desde todo punto de vista. Y no sé cuán probado está que Homero fuera un autor único, ¿no? Ni que hablar, es decir, la Ilíada y la Odisea son fenómenos colectivos, no solo en un momento, son fenómenos colectivos en el tiempo. Hay generaciones de griegos que contribuyeron a la hechura de esos textos, por así llamarlos, que después tienen todo este recorrido de 2000 y pico de años. Llamamos literatura a la Biblia. 10 siglos casi de textos colectivos, que además, cuando fueron concebidos originalmente, fueron concebidos para ser leídos de una cierta manera, lo que llamamos un libro sagrado. Eso cambió. Hoy los chicos estudian la Biblia en el liceo y la leen como quieren, como un cuento, como un sueño, como una fantasía, o desde un punto de vista teológico. Llamamos literatura al teatro griego y a Shakespeare. ¿Qué más alejado de los libros que Esquilo o Shakespeare? Que Shakespeare básicamente jamás estuvo interesado en los libros, jamás escribió uno, jamás publicó uno, jamás tuvo una relación con un editor. Y se decía el otro día, el viernes, yo le hablaba a la radio, yo voy a ver la obra de Shakespeare y es la que es, no me la van a manipular como me manipulan una serie. En la historia del arte no debe haber creador más manipulador, más mercenario, más salvaje desde ese punto de vista que William Shakespeare, que hacía lo que hubiera que hacer para hacer reír o para hacer llorar o para complacer al que le pagaba. Entonces llamamos literatura también a esas cosas, y por cierto, también llamamos literatura a las novelas de Flaubert o de Dostoyevsky o de Tolstoy, que fueron resistidísimas. A Flaubert lo llevaron a juicio por Madame Bovary. Hasta ese punto se le negaba la condición de literatura, en el sentido grande de esa palabra, a esos fenómenos. Y lo otro en lo que se manifiesta, que en esto invito a la gente a que me apoye con más ejemplos, es en el cotejo de lo que está pasando en los últimos 30 años. ¿Dónde están las obras maestras de los últimos 30 años? ¿En el papel o en la pantalla? Yo me pregunto eso. ¿Cuáles son los grandes fenómenos de la literatura de los últimos 30 años? Es decir, los que reúnen esas dos cualidades, ¿no? Ser una verdadera exploración a través de la imaginación, ¿no?, de los asuntos humanos, y ser un gran encuentro con la gente. Porque si es una obra maestra pero la leemos 10, no tiene sentido. Superventas ha habido, pero capaz no cumplen con ese... Exacto, también está lo otro. Está Paulo Coelho, que es un superventas, pero no es relevante desde el punto de vista artístico. No, bueno, pero está Harry Potter. Harry Potter me parece un fenómeno que debe ser considerado en esa lista. Murakami también. El fenómeno del que son titulares Wallander y Montalbano y Lisbeth Salander y Jaritos y otros, es decir, la nueva narrativa policial, me parece que es relevante ahí. Otras cositas más chicas, pero de gran presencia, como Nausgard o como Elena Ferrante también.
Ese es el equipo con el que sale a la cancha. Buenísimo. Con el que sale a la cancha la literatura en los últimos 30 años. Los oyentes pueden hacer algún aporte si me estoy olvidando de algo importante. ¿Con qué sale a la cancha el mundo de las series? Bueno, con Los Soprano, con Breaking Bad, con Better Call Saul, con Mad Men, con The Wire, con True Detective, con las primeras 2 temporadas, las más Fincher de House of Cards. Es decir, es un cotejo por lo menos parejo. Y en mi percepción lo ganan las series. Popularmente, seguro. Pero más que popularmente, lo ganan desde el punto de vista de su alcance en la exploración de los grandes asuntos humanos. Lo ganan en su lance de salir a contar las grandes historias como las contaron en su día estos narradores de los que estamos hablando, llámese Flaubert, Dostoyevsky o Dickens. En ese sentido ganan ese cotejo. Raúl. Pero también no te podés olvidar del momento en que vivís. Y en este momento en que vivimos, las cosas, la información, las imágenes, las películas, los libros, se han hecho mucho más accesibles a la gente. Antes, esos grandes autores, ¿cuántos los leían? Sin embargo, estos fenómenos de series que vos estás hablando, los ven muchísima más gente que antes los que leían a un fenómeno de estos, ¿no? El acceso que uno tiene también es una cosa nueva en sí misma. Entonces, ese acceso ha democratizado un montón de cosas. Sin ir más lejos, tener un menú de lo que yo quiero ver. No depender, entre comillas, digamos, de un canal o qué sé yo, que te pasaba lunes, martes. Ahora vos entrás en un sitio y tenés varios y tenés un menú de cosas que podés ver de atrás para adelante, cuadro a cuadro, o ir investigando o no. Entonces digo, eso está buenísimo también porque da nuevas posibilidades y me parece que, como nunca, todo contribuye a una contemporización de muchas cosas. Y lo que hablabas hoy de la Ilíada, de qué sé yo, ahora también se está jugando con respecto a la literatura tremendo cambio, que a veces la gente confunde un poco, porque la literatura, que no sea en papel y en libro, no significa que vaya a dejar de existir, porque uno lee en la computadora, en el Kindle, en lo que sea. O sea, gente que escriba va a haber siempre, si hay gente dispuesta a leerlo, de alguna manera. Esto es en cualquiera de estos formatos, digo, ¿no? Rosario, te pido si querés un último comentario y hacemos una breve tanda. Sí, bueno, esa tensión entre la ficción televisiva y la literatura creo que no es nueva tampoco, ¿sí? Y a veces es una buena sociedad, ¿sí? No sé si ustedes han visto En Patria, ¿verdad? Es una serie que adaptó la novela de Aramburu. Yo la había leído la novela el verano pasado, precisamente, y me arrimé a la serie con ciertos prejuicios, porque en general suelen decepcionarme las versiones audiovisuales después que leo la novela, y me llevé una muy grata sorpresa. Y yo creo que esa historia que explora, como decía Fernando, los conflictos humanos, los desgarros en las relaciones humanas, bueno, esa historia en la versión de la serie quizás sea accesible a mucha más gente que la novela que Aramburu escribió, y es muy fiel. Entonces, a mí lo que me interesa es, bueno, qué experiencias narrativas están disponibles, en qué contribuyen esas experiencias narrativas a explorar los conflictos en los que estamos viviendo, porque en realidad lo que pasa con las series, como lo que pasa con el cine, como lo que pasa con la literatura, que suelen ser expresión del tiempo en el que se generan, y a veces nos ayudan a comprender los temas y los problemas, porque nos permiten vicariamente colocarnos en la piel del otro, ¿sí? Yo no soy el otro, pero por un rato vivo esa experiencia, y esa colocación es muy útil para comprender los problemas que tenemos entre manos y para la toma de decisiones, para pensar al diferente, ¿sí? Creo que las series cumplen esa función. También advierto que hay series que son muy, muy malas, muy basura. También claro, es cierto claro. Eso. ¿Sí? Claro. No estamos diciendo acá que todo es maravilloso, ¿sí? Pero tampoco todo es maravilloso en la literatura, ¿sí? Eso que dice Rosario va a un punto que me parece muy importante también, y que es el siguiente. El otro día quedaba deslizado algo, lo decía creo Marcia Collazo, a propósito de una presunta superioridad
del libro con respecto a la pantalla desde el punto de vista de lo que le exige al que está delante. Llega algún mensaje de la audiencia por ahí también. Ella decía, la serie la puede ver un analfabeto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Exacto. Es decir, depende de nuevo con la calidad de la ficción que tenemos delante. Yo estoy más cerca de pensar que hay ficciones en los libros, en papel, que las puede entender cualquier persona, que de pensar que te asomás así nomás a decodificar una True Detective, por ejemplo. Creo que demanda mucha preparación, apreciarla en todo su alcance, en toda su profundidad. Entonces, de nuevo, siempre termina remitiendo a la calidad de fondo, de sustancia de la ficción que tengamos delante, y no tanto a si está hecha a través de la escritura o a través de una teatralización de un texto en la pantalla. Yo Les diría propongo- algo más. ¿Y qué problema hay si la puede ver un analfabeto? ¿Cuál es el problema? Bueno, si les parece, hacemos una breve pausa y a la vuelta seguimos discutiendo ese punto. Queremos seguir. Estamos hablando de series como el producto cultural por excelencia de estos tiempos, los que todo el mundo charla, ¿no? Te juntás con tu familia, con tus amigos y te recomiendan series, te pones a discutir, a debatir. Estuvo bueno el final de Game of Thrones, fue un desastre, yo ahí me peleo con todo el mundo que no me pareció tan malo como a los demás. Con Lost pasaría antes lo mismo, ¿no? Y también con otro tipo de series o de productos más cercanos acá. Recién con Fernando estábamos hablando fuera de micrófonos del Marginal, por ejemplo, ¿no? Para no hablar solo de cosas estadounidenses. Y eso es otro punto, estadounidenses o europeas, ¿no? Eso es otro punto que me interesaba tocar, que es a nivel cultural también como... no solo es que nos llega todo de Estados Unidos, como puede pasar con el cine. En el cine, Raúl, vos que venís de ese palo, coincidirás conmigo, Estados Unidos colonizó totalmente el cine en los últimos 40, 50 años. En los 60 hasta los 70 todavía se veía cine francés, no italiano, alemán. Ahora no tenía ningún amigo mío que fuera al cine a mirar una película italiana o alemana, pero sí tengo amigos que miraron Dark, por ejemplo, ¿no? Una serie alemana. Como que parece? quizás hay menos dificultad para entrarle a cosas culturales de otros países. En ese sentido, no sé si las series no provocan también, las series y la manera de consumirlas, ¿no? El streaming no provoca también un acercamiento con otras culturas. Sin duda. Y con otros tipos de productos, de géneros, ¿no? Si a vos te gustaba el policial, capaz que buscando un policial encontrás una cosa que es de ciencia ficción, media apocalíptica o distópica, utópica, llamale como quieras a Dark, ¿no? Y descubriste otra cosa. Eso por un lado. Por otro lado, ya que tocas el tema de Estados Unidos y los contenidos y las culturas, a mí me parece que ahí nosotros como Uruguay estamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no? De integrarnos a ¿cómo te puedo decir? A una red cultural en el sentido de aportar también nuestros productos. Y vos fíjate que en este país se filma mucho para el exterior. Quiere decir que la factura cinematográfica es de primera. Es de primera. Quiere decir que si tuviéramos también la posibilidad de empezar a crear productos, series nuestras, no que vengan de HBO, o sí que vengan, claro que vengan, por supuesto, pero te quiero decir que se generen series que nosotros también podamos ver en un reel de estos proveedores nuevos que tenemos en streaming. ¿Por qué no? Y de última, vos fíjate que televisión abierta la gente sigue viendo. Poca, menos, pero la gente sigue viendo el noticiero, y después del noticiero lo que viene. Desgraciadamente en todos los canales siempre hay el mismo tipo de producción, que está bien que hagan producción, pero siempre lo mismo, como que respuestas, preguntas, ese tipo de cosas que están buenísimas, pero me parece que ahí estamos perdiendo todos, los empresarios, los técnicos, todos, una oportunidad de hacer, además de lo que se viene haciendo buenísimo y fomentado por el Estado, de la Intendencia, de qué sé yo, de los servicios, el rebate de cash y todo eso que se está haciendo, se debería de alguna manera empezar a producir cosas nuestras, porque además, es lo que decía Rosario hoy también, forma parte de un entretejido que va más allá de un producto, sino que es un entretejido de culturas, solamente en Latinoamérica. Entonces estaría buenísimo poner el proveedor que vos quieras y encontrarte con una serie de 5 capítulos, de 6, no sé. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible y nos hace falta para consolidar un mercado, para hacer potente el mercado, producir. Eso es lo que
me parece que se debe hacer. Se han estrenado algunas en los últimos años, ¿no? Pero no han tenido el impacto popular que sí tienen las cosas que vienen de afuera, ¿no? O capaz que porque no están en Netflix, capaz que ese es el tema, ¿no? Capaz que es el canal por el que se consume. Puede ser. Es la pantalla de exhibición, digo, yo es un tema que vengo trabajando hace tiempo, pero bueno, la ficción televisiva en Uruguay, en los últimos, desde 2013 para acá, se ha producido siempre con fondos públicos muy magros, de muy poquititos capítulos, y parece difundido por el enemigo. O sea, te encontrás con ellas de casualidad, mirar Todos detrás de Momo en Vera TV era toda una experiencia, tenías que ordenarte tú los capítulos porque te aparecía cualquier orden, ¿verdad? Entonces, nada amable, ¿sí? Creo que efectivamente Uruguay se está perdiendo una oportunidad. No sé si se la está perdiendo o estamos empezando a aprovecharla. Digo, los proyectos de series de Amazon, de HBO, que se están haciendo actualmente en Uruguay, creo que son una buena entrada para buscar sociedades y articular. Ahora, sin duda. También me parece que hay humildemente lo digo, me parece que hay una falta de guionistas. Si estamos diciendo precisamente que la clave de la serie son los guiones, son los autores, acá me parece que todavía, si bien el cine ha dado buenas muestras, el cine nacional, en la televisión, en la ficción seriada, todavía los guionistas no han podido desarrollar su trabajo, en parte porque son proyectos muy cortos que después pasan años hasta que aparece otro, no hay continuidad. Esto es un oficio, tiene mucho de oficio. Por lo tanto, hay que escribir, equivocarse, hacer cosas malas, hacer cosas buenas, pero la máquina tiene que andar. Y creo que las políticas de incentivo han sido interesantes, pero magras, y además tenemos un sector privado que no arriesga, no se asocia. ¿Sí? Los países en los que la ficción televisiva se fue desarrollando y fue despegando, se han producido alianzas interesantes entre el sector público y el sector privado. Acá el sector privado, la televisión abierta, apostó ahora a producir entretenimiento. Got Talent, Pasapalabra, La Mar en Coche. Canal 10 fue el único canal por mucho tiempo que apostó un poco a la producción de ficción nacional, se retiró en 2012-2013 y no ha hecho más nada. Hay que pensar en una articulación de esfuerzos para ganar dentro de unos años, ¿no? Es decir, no a la corta. Es decir, si pensamos a la corta, no vamos a tener nunca ficción nuestra en Netflix. Y esto no es también puede ser una mezcla, también puede ser una mezcla, yo qué sé, podés traer a una producción y a una idea para desarrollar totalmente uruguaya, podés traer un guionista, pagar, porque todo esto se paga. Todo lo que nosotros vemos de fantástico en las series fantásticas, todo se paga, eso sí. No se pueden hacer cosas fantásticas y sacar de allá y decirle a aquel que haga esto porque lo tengo empleado, entonces no. Ese no es el camino, porque entonces sí, sale una cosa que después no tiene mucho éxito. Porque esto es feeling, es emoción, es como cualquier manifestación del arte. No tiene por qué emocionar la misma cosa a todo el mundo, ni nada por el estilo. Pero se trata de eso. Entonces, si vos prendés una serie uruguaya, porque además hay una cosa que por ahí te dicen, no, en Uruguay no se pueden hacer esto, en Uruguay no se puede hacer lo otro. Y una vez que mirás, es un medio ahí, qué sé yo, que no te copó mucho, no miras más. Entonces digo, capaz que hay que hacer todo eso que vos decís, ir generando esos guionistas de acá al mediano plazo, pero también traer gente de afuera. Si tenemos dos gigantes al lado que tienen guionistas para tirar para arriba, y vos hablabas hoy de la novela, nadie miraba, cuando yo era pibe, nadie miraba una novela de los pibes, hasta que empezaron las novelas argentinas y apareció Sonia Braga con la primera que pintó en el 80 o en el 81. Ahí todo el mundo descubrió las novelas brasileras. ¿Pero por qué? Porque el nivel de cinematografía, el nivel de realización, el nivel que despertaba esa empatía, esa emoción de la imagen cuando uno la ve, estaba buenísima. Y unos actores ¿no? Yo creo que
hay que producir. Un país, un mercado es potente cuando produce. Entonces Fernando, hay que generar con todo este viento en la camiseta que hay, de un montón de cosas de fuera, pero si no se invierte y se hacen cosas uruguayas que se pasen en la televisión abierta, digo, media horita de una serie que esté copada, 2 personajes, ¿no se puede hacer? Claro que se puede. Hay que encontrar a alguien que escriba, y bueno. tienen que ir a hacer una escuela de guionistas. Que vayan a formar Capaz que guionistas. sí, no sé, capaz que sí, yo qué sé, no sé. Pero es no solamente la escuela de guionistas, es el guión, hay que hacerlo, ¿sí? Y es muy colectivo ahí el trabajo. ¿Sí? Claro. Entonces no alcanza con que tengamos pibes escribiendo guiones, sino que bueno, esos guiones tienen que tener una concreción, ¿sí? Más o menos experimental, pensando en el mundo y no mirándonos el ombligo. Es decir, hay que escribir para el mundo. ¿Por qué disfrutamos de series danesas y suecas? Yo no tengo nada que ver con Von Familien, pero sin embargo, ¿sí? La serie me cuestiona, me siento identificado en una crisis de la composición familiar, porque tengo amigos, porque tengo hijos. Es decir, hay que escribir para el mundo, hay que producir para el mundo, no para los 3.500.000 que somos, 400 que somos. Porque si no vamos a ningún lado, ¿no? A mí me parece que hay una oportunidad ahí, que el streaming, las plataformas están buscando, además, producir en diferentes regiones. Está HBO España, está Netflix España, o sea, hay algunas oportunidades que quizás se puedan aprovechar, ¿no? A mí me llamó la atención algo que se dijo, creo que fue Raúl que lo dijo, respecto a esa posibilidad de elegir, ¿no? ¿Qué es lo que uno ve, ¿no? Esa dimensión del consumo que supone que yo construyo mi propia programación. Y también eso es así, pero también se ha visto cierto cansancio de tener que construir la propia programación. Es decir, hay cierto cansancio respecto a, bueno, ¿cuánto tiempo pierdo en buscar qué ver? El exceso de oferta, ¿no? Claro, hay algún estudio, creo que de Parrot Analytics, que muestra eso, ¿no? Que la encuesta que hacen muestra cómo la gente valora si encuentra fácilmente en la plataforma qué ver, ¿no? Y tanto es así que Netflix está pensando en un canal tradicional para lograr que la gente vaya a la plataforma, ¿no? Así que la televisión es un objeto que está cambiando permanentemente. Sí. Una vez que se autonomizó del artefacto, digamos, está cambiando, y en esos cambios quizás haya algunas oportunidades. Llegan varios mensajes de la audiencia, por ejemplo, hoy que Fernando preguntaba a otros autores que estuvieran hoy causando eso que decías, ¿no? Tanto el éxito popular como el hablar de las cosas importantes de lo humano. Mencionaban a Leonardo Padura, por ejemplo, autor cubano, ¿no? Sí, el autor de El hombre que amaba a los perros, por ejemplo. Y el creador de Mario Conde, bueno. Y después acá llega, por ejemplo, una pregunta que, bueno, es un comentario bastante largo, pero me quedo con un pedazo porque me interesa cerrar con eso, que ya estamos un poco pasados de la hora, que dice Andrea, en un mensaje que habla de comparar las series con el cine, dice que prefiere el cine que no tiene capítulos, que hay un relato de una única producción. Eso confieso que a veces me pasa, que quiero mirar algo que empiece y termine. Es el cuento corto de la pantalla. Pero dice Andrea, el poder de control sobre nuestra voluntad de una serie nos pone en un lugar de dominados que no me gusta. Y eso es algo parecido a lo que decía hoy Rosario Castellanos, cuando hizo su móvil hace un ratito, decía que no le gusta tanto mirar series porque se engancha y no puede parar. Y Fernando, te pregunto a vos, porque esto ayer lo comentábamos, que hay como una visión de alguna gente como, bueno, el exceso de series también hace mal, ¿no? El empacharse con 6 o 7 capítulos, que me gustaría cerrar con eso, comentando un poco de eso. Vos te opones a eso, lo decías hoy hace un ratito, ¿no? Sí, yo lo descarto. Eso, como descarto cualquier, digamos, valor negativo absoluto en torno a las series. Vos decías, ¿qué es lo malo de las series? Bueno, en sí mismo y como valor absoluto, nada.
Es decir, lo que hay son series malas, pero eso es otra cosa y es otra forma de mirar el fenómeno. No le toleraríamos a nadie que dijera, ¿qué es lo malo de los libros? Ah, no, lo malo de los libros ya no lo escuchamos, porque si lo va a decir así, en esos términos, no se lo vamos a aceptar. Esto es lo mismo. Este es, como decíamos en la primera parte, una cuestión de calidad de la narración, de la ficción que tenemos enfrente. Y eso de engancharse a mí no me parece que esté mal. Es decir, volvemos un poco a la literatura. Cada vez que una literatura aspiró en serio a perdurar y a encontrarse de lleno con la gente se enamoraba de las literaturas. No es que hacía el esfuerzo y lograba llegar al final de una novela, no, se enamoraba. Tenemos las crónicas muy detalladas de los americanos en los puertos en el este estadounidense, esperando los barcos que traían las entregas de las novelas de Dickens, ¿no? Y si aparecía el primer marinero y decía, no, vienen el de atrás, la decepción era enorme, ¿no? Es decir, los fenómenos eran así de fervorosos, igual que ahora cuando, por ejemplo, pasó con Game of Thrones, que había que esperar al domingo siguiente para conocer cómo seguía la historia. O cuando termina la temporada y la gente dice, no, tengo que esperar un año. Qué sufrimiento. Es una culpa, no sé si puritana o que tiene que ver con lo nuevo, o con qué exactamente, esta de no me quiero enganchar, no quiero gastar tantas horas en ver una serie, pero que va a desaparecer. Estas cosas toman tiempo. A mí me gusta escucharlos a ellos porque ellos están adentro y son los que están haciendo el gran empujón. Estas cosas toman tiempo. Todos estos fenómenos que yo mencionaba, de la antigüedad clásica o medievales o de los tiempos de Shakespeare, tomaron tiempo, demoraron mucho tiempo en ocupar el lugar que ocupan para nosotros. Originalmente eran cosas nuevas, que escandalizaban, que provocaban que alguien dijera que había que terminar con eso, que había que hacerlas desaparecer. Toma tiempo, le va a tomar tiempo a las series terminar de ocupar el lugar para el que en principio están destinadas. Ellos están haciendo el empujón y yo creo que las condiciones son propicias por una cosa, y te lo cierro así con algo bien personal y chiquito. Yo lo empecé a pensar todo esto en uno de esos viajes en que tenés tiempo para leer un poco y otro poco para ver algo. Y me di cuenta que, claro, eso era algo nuevo. Es decir, cerré un libro, abrí el iPad y me vi, no sé si un capítulo de una serie, una película fue, Birdman, la película de González Iñárritu, que es una película extraordinaria en la que confluyen teatro, música, también, ¿no? Claro, hay de todo un poco. Un espectáculo maravilloso, inolvidable. Y claro, muy cómodo. Uno en su lugarcito, con el iPad, es decir, eso de la vieja dependencia del dispositivo y del artilugio y de la cosa pesada, que el libro te alivia porque vos el libro te lo llevas al arroyo y qué sé yo, poco a poco también se está neutralizando. Vos la serie la ves en cualquier parte, digamos con suma facilidad, y probablemente, si sos honesto contigo mismo, la vivís con una temperatura que poco a poco el libro ya no te ofrece. Es decir, la literatura, de nuevo, no es que esté en peligro de extinción ni nada por el estilo, ni que vaya a ser sustituida, yo jamás diría eso, pero sí está desplazándose. Hay un desasosiego en el que va a ir quedando en otro lugar, que es un lugar bueno para menos gente, tal vez, capaz de apreciar una novela de 400 páginas o de leerse un buen volumen de cuentos, o ni que hablar un buen volumen de poemas como ha sido toda la vida. La poesía siempre estuvo ahí, de la Ilíada, del Martín Fierro, y ahora a Louis Gluck, que ganó el premio Nobel el año pasado, pero evidentemente ya no en ese lugar de centralidad que alguna vez tuvo, como lo tuvo la poesía, como lo tuvo el teatro, como lo tuvo la novela en el siglo XIX. Esa función central de contar las grandes historias, todo indica, si somos honestos con nosotros mismos y con nuestra percepción, que la están cumpliendo las series en la pantalla y no tanto los novelistas y los cuentistas en el papel, que van a tener que también ir rehaciéndose en esta nueva realidad en la que el que lee y el que mira. Y a mí me parece importante eso también. Hablamos de consumir series y de leer libros. Esos verbos también están en desasosiego en este momento, y tiene que ver con que no es del todo pasiva la actitud de uno frente a la pantalla. Uno también está decodificando, está leyendo frente a la pantalla, y no solo el guión. Llegan algunas preguntas en ese sentido, algunos comentarios de que, bueno, la literatura fomenta la imaginación, hay un rol más activo, y en las series son más pasivos porque ya te lo dan. Depende de la serie. Depende de la literatura. Sí, y claro, sí, de nuevo. Muy lisa y llana, que en realidad no exige ningún componente de la imaginación. De vuelta, a mí me parece que decir que confrontar literatura, series, no ahí está lado. Cada cosa tiene su lugar. Exacto. En la exploración estética y en el vínculo con
el lector de series o el lector, yo hablo de lectura cuando analizo la recepción, la lectura de la serie, pero además es suponer que la imagen en movimiento, que me cuenta una historia, no me obliga a la participación, a imaginar mundos posibles, a prever desenlaces, o sea, a todo aquello, todo eso que Eco describe en el lector infábula, ¿verdad? Ese lector que está permanentemente estableciendo conexiones. Bueno, eso pasa en las series y eso pasa en la literatura. La exigencia de participación y de apelación a la imaginación depende de la factura narrativa, ¿sí? Y bueno, si es una factura narrativa muy innovadora, muy exigente para el espectador, como en el caso de Wilde, que, a ver, te metió en medio de la acción, y andá y arreglate con el argot que usan, ¿sí? Y andá y arreglate con cómo conectás las historias. Vaya que precisa un espectador activo, una serie como esa. Pero hay otras que no. Si yo miro Élite, que es una ficción para adolescentes, bueno, probablemente exija otro tipo de participación. Me parece malísima esa serie. Es éxito. Además, no siempre se mira algo para estar participativo y crítico. Hay muchas veces, o yo he oído en mi círculo más cercano, no, quiero ver una película que no me haga pensar, ¿o no? Y después de un día largo, a veces que más con sueño. ¿Está mal eso? No, mirá, Dark no te la llevo porque me enloqueció, ya no sé, no puedo, es un esfuerzo, no la quiero ver. Pongamos Emily in Paris. Claro, Emily in Paris, buenísimo. Si mirás París en un momento que no salís ni a la esquina, está buenísima. Ahora, si la vas a comparar con yo qué sé, no sé. A mí me parece que las cosas no tienen que ser o una u otra. Sumo un último argumento de Virginia a la audiencia, que destaca también que las series le dan oportunidad de compartir con los hijos veinteañeros que tiene. Hay otro argumento, ¿no? O sea, el consumo colectivo, familiar, que la literatura no tiene o no tiene tan fácilmente, ¿no? Hay que compartir el libro o irlo leyendo de a poquito. Esto lo mirás todos juntos, ¿no? Claro. Es la época que nos tocó vivir. Este es el presente y está bien que nos apasionemos con él. Es decir, lo que está pasando es que la pantalla es muy importante y por más que la resistamos, en principio, sobre todo, tenemos que pensar en ella. Fernando Medina, conductor de Ver con los Ojos. Raúl Echeverri, director de fotografía. ¿Tenías ganas de aportar algo más? El tema es que estamos pasadísimos de la hora. No. Da para seguir discutiendo sin dudas. Un placer, sí, sin duda. Rosario Sánchez Vilela, investigadora, docente. Yo decía como es, de doctora en Ciencias Sociales. Vos agregabas también docente de literatura, ¿no? O sea que coincide con esto. Muchísimas gracias a los tres por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a vos, Gastón. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer venir a la radio a hablar de temas estéticos. ¿Qué te parece?